Hola a todos, bienvenidos de nuevo al curso de Cero a Python. Esta es la clase número 13 y el día de hoy vamos a aprender sobre los strings. Hasta este punto del curso ya hemos trabajado muchas veces con texto. De hecho, desde las primeras clases ya usamos strings para guardar nombres o mostrar mensajes en pantalla, pedir información al usuario o construir pequeños programas. Pero hasta ahora los hemos tratado de una forma bastante básica. Y eso está bien, porque primero había que entender qué son y cómo usarlos de una manera sencilla. Y ahora que ya sabemos hacer eso, toca ir un paso más allá. Porque en la programación el texto no solo sirve para guardarse, sino que también se analiza, se puede separar, se combina, se transforma y se acomoda de distintas maneras. Y justamente para eso sirve esta clase. Hoy vamos a profundizar en los strings para que ya no los veas solo como texto guardado en una variable, sino como una estructura que también se puede recorrer, cortar, unir, modificar y formar diferentes cosas. Primero vamos a empezar por el inicio y vamos a hablar sobre los strings o cadenas, como sería su palabra en español. Un string o una cadena de texto es una secuencia de caracteres. Dicho más fácil, es una secuencia formada por letras, números, símbolos o espacios, todo guardado en una sola variable y pues que nosotros usamos para significar algo o para usarlo como una palabra. Y esa lista o cadena de texto siempre está representada entre comillas y esa es la forma en la que la vamos a encontrar en Python. Entonces podemos ver aquí en la pantalla que tenemos tres diferentes cadenas y que están asignadas a tres diferentes variables. Todos esos que están aquí son strings. En unos hay números, en unos hay espacios, en otros hay símbolos o algunos otros contenidos, pero todos se ven de la misma forma y los procesan como strings. Algo importante aquí es que Python trata el texto como una secuencia ordenada. Eso quiere decir que como en las listas, cada carácter del texto ocupa una posición. Entonces, si cada carácter del texto ocupa una posición, entonces también podemos acceder a ellos como elementos, uno por uno. Y esa es una de las ideas de la clase de hoy. Porque en cuanto entiendes que un string no es solo una palabra, sino que es una secuencia de caracteres ordenados, entonces ya puedes empezar a trabajar con él de una forma mucho más precisa. Como por ejemplo con la indexación. La indexación es la forma de acceder a un carácter específico dentro de un string, usando su posición. Por ejemplo, aquí tenemos un string que es igual a la palabra Python. Y la tenemos guardada en una variable que se llama palabra. Como puedes ver, tengo tres prints distintos y cada print equivale a un índice distinto de la palabra. Aquí lo que va a pasar es que cada uno me va a arrojar una letra diferente, porque recordemos que la palabra Python, además de ser una palabra como tal, es una lista de caracteres y esa lista contiene la P, la Y, la T, H, O y N. Y es por eso que podemos acceder a cada uno de ellos con su respectivo índice. Como pueden ver, el 0 siempre va a ser el primero y es la P. Abajo tenemos el índice 1, que en este caso sería el segundo elemento de la palabra, que es la Y. Y en el 5 tenemos el último, y es la N. Y esto es muy útil porque nos permite trabajar con partes específicas del texto. Y también vale la pena mencionar que los índices negativos funcionan. Por ejemplo, si quisiera acceder al último elemento de esta cadena de texto, tendría que poner el índice -1. Y eso, aunque no sepamos nosotros cuántos sean en total, con el -1, pues siempre vamos a llegar al último. En este caso sería la N. La indexación, en resumen, nos permite entrar al texto carácter por carácter, usando su posición. Si la indexación nos sirve para sacar un solo carácter, tenemos otra forma de trabajar con los strings, que se llama slicing. Slicing nos sirve para sacar una porción del string. Slicing en español significa como rebanadas o rebanar. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a sacar una porción, una rebanada del string. No solamente una letra, sino como un conjunto de letras del string. Para hacerlo, simplemente tenemos que hacer esto. Tenemos la palabra, que es programación. Abajo vamos a imprimir esa palabra, pero en el índice, en vez de ponerle un solo número, vamos a ponerle dos números, separados por los dos puntos. El primer número nos indica dónde va a iniciar y el otro número nos indica dónde va a terminar el slice o el pedazo. Por ejemplo, en este caso tenemos que es desde el primero hasta el quinto elemento de la palabra. Entonces eso nos va a imprimir lo siguiente. Como puedes ver, nos imprime las primeras 4 letras de la palabra. Pero, por ejemplo,
Aquí nosotros es donde podemos jugar. En vez de que inicie con el 0, podemos ponerle que inicie con el 3. Y en vez de que termine con el 4, que termine con el 8. Si lo corremos, entonces tenemos grama. Y así podemos usar los slicings para obtener diferentes partes del texto. El slicing es muy adecuado cuando quieres extraer partes de texto sin trabajar letra por letra. Por ejemplo, si quieres sacar un nombre, una parte de palabra o una sección de un dato que es mucho más largo. Ahora vamos con la concatenación. Concatenar significa juntar dos o más strings en uno solo. Y la forma más básica de hacerlo es usando el símbolo de más. Por ejemplo, aquí tenemos dos variables, la variable nombre y la variable apellido. Ambas están separadas. ¿Y qué pasa si queremos juntarlas en una sola? Pues podemos crear una nueva variable que se llame completo, ¿no? Como nombre completo. Y esta va a ser igual a la variable nombre. Vamos a agregarle un más. Y aquí quiero que cheques algo. Vamos a ponerle apellido. En teoría, ya estaría. En la variable completo juntamos nombre más apellido. Pero va a pasar algo curioso y es que si lo imprimimos, ahí está. Lo imprimimos y nos damos cuenta que el resultado es distinto porque están juntos, los strings están juntos, no hay ningún espacio entre ellos. Jesús Ramos. Y es que si nos damos cuenta, al momento de crear o de definir las variables, pues en sí los strings entre ellos no tienen ningún espacio. Y el símbolo de más no agrega un espacio en blanco. Aquí lo que tenemos que hacer es nosotros agregar ese espacio en blanco. ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí justo después del más podemos agregar unas comillas con un espacio en blanco, literal, un string vacío. Y vamos a agregar otro más. Aquí lo que está pasando es que estamos concatenando un espacio entre las dos palabras. Y así cuando las imprimamos vamos a tenerlas separadas. Este es un tema de estética en este caso, pero tal vez en un futuro este tipo de confusiones o de errores te pueden llevar a algo más grande. Entonces tienes que tener en cuenta que los strings usan cada espacio, o sea, cada espacio cuenta de un string. No porque haya un espacio en blanco significa que no vale nada, vale eso, un espacio. Y ahora vamos a ver otros métodos para modificar el texto que son upper y lower. Upper y lower los vamos a utilizar cuando queremos convertir un texto a mayúsculas o minúsculas, dependiendo. Es muy sencillo. Como pueden ver, aquí tenemos la palabra Python que está escrita entre minúsculas y mayúsculas. Lo que tenemos que hacer, pues si queremos imprimir, por ejemplo, que sean puras mayúsculas, vamos a imprimir el texto, pero vamos a usar un método que se llama upper. Con esto lo que va a hacer es que va a convertir todas las letras a mayúsculas. Entonces cuando las vayamos a imprimir, todas van a estar en mayúsculas, como puedes observar. Y el contrario del upper es el lower, que nos va a convertir todas las letras en minúsculas. También, similar a existe el método capitalize, que lo que hace es poner en mayúsculas solamente la primera letra de la palabra. Como puede observar, aquí ya la primera está en minúscula y toda la demás está en minúscula. También tenemos el método title, o título en inglés. Nos sirve para poner la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Esto nos sirve por si tenemos más de una palabra. En este caso vamos a agregarle aquí a la frase desde cero. Entonces con el title lo que va a hacer es que cada primera letra de cada palabra va a estar en mayúsculas. Como te comenté anteriormente, cuando estamos hablando de strings, cada espacio, incluso aunque esté en blanco, cuenta porque está representando algo. Entonces hay un método que podemos utilizar para eliminar los espacios que haya al principio o al final de cada string. Eso nos sirve para adelantarnos a cualquier error que pueda haber ingresado el usuario al momento de escribir. Y ese método se llama strip. Tenemos este string, en este caso que se llama, o que dice hola, pero tiene muchos espacios al inicio o espacios al final. Simplemente vamos a imprimir ese string, pero usando el método strip. Y lo que nos va a regresar pues sería el hola, sin espacios al principio ni al final. Tenemos el siguiente método, que es el método replace. Nos sirve para reemplazar una parte del texto por otra. Por ejemplo, nuestra frase va a ser, me gusta JavaScript. Nosotros queremos una frase más de acuerdo a nuestro curso, entonces vamos a cambiarla. Vamos a hacer un print. Vamos a usar la frase que ya tenemos, pero vamos a usar el método replace. Entonces, el método replace dentro de las paréntesis, primero vamos a poner cuál es la palabra que queremos cambiar. En este caso, nosotros queremos cambiar JavaScript. Vamos a poner una coma y la segunda palabra que vamos a poner es la palabra que queremos poner en su lugar. Entonces vamos a escribir Python. Y esto lo que va a hacer, va a
reemplazar la palabra JavaScript por Python. Y cuando lo imprimamos va a ser algo así. Me gusta Python. Otro método que podemos usar si queremos buscar o obtener en qué posición del string se encuentra un carácter o una palabra, podemos usar el método find. El método find, como encontrar en inglés, tenemos nuestro texto. En este caso vamos a usar la misma de la vez pasada, pero ya modificada. Vamos a poner me gusta Python y vamos a usar el método find, lo que sería imprimir la frase, pero vamos a buscar dónde se encuentra la P. Y esto nos va a devolver la posición en el índice en el que se encuentra la P, que sería la posición 9. También tenemos el método count, que nos sirve para saber cuántas veces aparece algo dentro del string. Por ejemplo, tenemos la palabra banana. Queremos saber cuántas A's hay dentro de la palabra banana. Podemos imprimir la palabra con el método count. Y en este caso, como queremos ver cuántas veces aparece la A, entre las paréntesis vamos a poner la letra A. Y con esto nos va a regresar cuántas veces aparece, que son 3 veces correctamente. Ahora vamos con los métodos starts with y ends with. O como se diría en español, empieza con y termina con. Estos métodos nos sirven para saber si un texto termina o empieza con algo en específico. Por ejemplo, tenemos la palabra que es python.com. Esto nos sirve más que nada para validar que el usuario haya puesto la información correcta, porque podemos poner, vamos a usar la palabra, pero vamos a usar el método starts with, y entre las paréntesis vamos a poner lo que queremos validar o lo que queremos ver si empieza con eso. Entonces vamos a poner Python. Dentro de este mismo vamos a incluir la otra instrucción, que es, vamos a verificar si la palabra termina con .com. Entonces para eso vamos a usar el ends with, paréntesis y .com. Aquí estamos verificando en el start with, estamos verificando si la palabra empieza con eso que nosotros le dijimos, en este caso Python. Y con el ends with estamos viendo si termina con eso. Es una comparación. Entonces, como es una comparación, ¿saben qué tipo de dato nos va a dar? ¿O qué tipo de dato nos va a arrojar? Exacto, un dato booleano, porque es una comparación. Entonces, cuando corremos el programa nos podemos dar cuenta que las dos condiciones en este caso que nosotros pusimos son verdaderas, porque la palabra empieza con Python y termina con .com. Ahora vamos a ver una de las formas más cómodas y modernas de trabajar con el texto en Python, que son las f-strings o las cadenas con formato. Si queríamos mostrar dos o más variables en un mismo solo mensaje, ocupábamos concatenar cada una de ellas para indicarle hacia el string que las juntara. Y esto sí funciona. Puedes ponerle el símbolo de más entre cada una de las variables que quieras y funciona. Pero puede empezar a verse muy incómodo. Y si quieres verte un poquito más pro, para eso existen las f-strings. Y eso simplemente es una forma de crear texto e insertar variables directamente dentro del mensaje sin tener que concatenarlas. Y la forma en la que se escribe es sencilla. Tenemos nuestras dos variables que son nombre y edad. Si queremos imprimir las dos en un mismo mensaje utilizando f-string, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer un print normal y vamos a empezar con una f y una comilla simple. Esto le está indicando al print que todo este string va a ser un string con formato o un f-string. Y ahora podemos escribir normalmente hola y vamos a insertar mi nombre. Mi nombre se insertaría, ahora no ocupamos poner el símbolo de más, simplemente ocupamos presionar las llaves y vamos a poner nombre. Vamos a poner tienes años. Como puedes observar, es una forma mucho más rápida de escribir strings, porque para agregar las variables solamente basta con agregarlas entre llaves. Y así Python las va a reconocer y te las va a mostrar sin problema. Como puedes ver, ahí el mensaje está completo y ya no tuvimos que concatenar cada una de ellas. La verdad es algo que nos sirve mucho, yo lo uso todo el tiempo y es una forma mucho más clara y limpia de hacer strings. Otra ventaja de los f-strings es que pueden hacer operaciones dentro de las llaves. Por ejemplo, aquí viste que agregamos dos nuevas variables que son dos números. Entonces, para hacer una operación ya no tenemos que hacerlo en otra variable, sino que se puede hacer ahí mismo. Vamos a escribir dentro de nuestro f-string, la suma es igual a, y podemos poner aquí directamente en la instrucción de A más B. Y esto nos va a dar que la suma es igual a 155. Y es verdad.
Entonces, ten en cuenta esto, los f-strings te van a ayudar muchísimo, son una forma más fácil de trabajar con los strings. Entonces, ahora que ya vimos todo eso, quiero reforzarte una idea clave de toda la clase. Y es que un string no solamente es un texto guardado, no es un texto plano o una palabra sin sentido, sino que también es una secuencia ordenada de datos, así como una lista o una tupla, pero es un string. Entonces, por eso podemos acceder a cada uno de los caracteres, sacar una parte con el slicing, o podemos recorrerlo todo. Podemos transformarlo con diferentes métodos y combinarlo con otros strings. Y esa es la razón por la que son muy importantes en la programación, porque el texto aparece en todos lados. Nombres, correos, mensajes, contraseñas, respuestas, rutas, descripciones y mucho más. Así que aprender a manipular texto con precisión te da mucho más control sobre tus programas. Entonces, si resumimos la clase de hoy, sería más o menos así. Un string es una cadena de caracteres y como es una secuencia ordenada, cada uno de los caracteres tiene una posición y por eso podemos usar los índices para acceder a cada uno de ellos. Si queremos una porción del texto, usamos el slicing. Si queremos unir los textos, usamos la concatenación. Además, los strings tienen muchos métodos útiles para transformarlos, limpiarlos, buscarlos o reemplazar partes por otras. Y cuando queremos construir mensajes mezclando textos con diferentes variables, las f-strings nos van a ayudar mucho. Entonces, a partir de esta clase ya no solo puedes guardar textos en variables, sino que también puedes manipularlos con mucha precisión. Y eso importa bastante, porque en programación el texto aparece todo el tiempo. Así que quédate con esta idea y recuerda que en Notion puedes encontrar todos los códigos y materiales extras de esta clase, así como el reto que corresponde al tema de hoy. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente clase.